Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico, Palabras de Vida Eterna, en su segundo libro, Palabras de Vida Eterna número 2. El bloque que estamos meditando lleva por título La voz del Señor. Y el tema de hoy se titula 77 veces el poder del perdón. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, hermanos, 77 veces el poder del perdón. En cierta ocasión nos narra la palabra del Señor que el apóstol San Pedro se le acercó un día a Jesús para preguntarle. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 22. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Palabra de Dios. En la palabra del Señor podemos encontrar muchos ejemplos acerca del perdón. Al igual que el Señor le da esta respuesta a San Pedro, que San Pedro no espera, el Señor nos invita a poner en práctica el perdón. En la mayoría de los casos, las ofensas solo existen en nuestras mentes, porque somos personas egoístas, vanidosos, orgullosos, ya que es muy poco lo que tenemos que perdonar comparado con lo que nos deben de perdonar. Si nosotros analizáramos nuestra situación en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra vida, nos daríamos cuenta de cuán importante es el perdón, porque nosotros fallamos más de lo que realmente los demás no fallan. Por otro lado, existe una falsa idea de que perdonar es signo de debilidad, pero para el cristiano perdonar es su fuerza y fortaleza, ya que todos pueden odiar, pero solamente un hijo de Dios puede perdonar, porque como dice esa frase, cometer errores es de humano, pero perdonar es divino. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 14 al 15. El Señor nos dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra de Dios. Por lo tanto, el perdón es un requisito esencial, primordial, para poder recibir el perdón de nuestro Señor. Si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, yo mismo me estoy negando el perdón del Señor. Para que el Señor me perdone, yo primero debo de perdonar, aunque esto parezca una locura. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 25 nos dice: pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. ¿Y cuál es la que se considera la debilidad de Dios? Su perdón, su misericordia. Pero esta misericordia es más fuerte que toda la grandeza de todos los hombres juntos. Hermano, cuando nosotros optamos por el rencor, optamos por el odio y optamos por la venganza en nuestra vida, debemos cavar 2 tumbas. Porque estamos muriendo 2 veces. El perdón es un misterio. El perdón es un camino de paz. El perdón es un encuentro con la felicidad. Perdonar significa excusar hasta lo que no tiene disculpa. Olvidar el error sin exigir una pena. Recordar lo malo sin que nos cause rencor, porque el rencor es el veneno que carcome el alma
y que termina contaminando todo lo que nos rodea y termina destruyendo todas nuestras relaciones en nuestra familia, en nuestros matrimonios, con nuestras amistades, porque envenena todo a nuestro alrededor. Fíjense en este detalle tan significativo. Los rencorosos y amargados tienen una memoria extraordinaria para recordar los detalles de lo malo que les haya sucedido. Y al recordar se ahogan en resentimiento y son capaces de envenenar a las demás personas a su alrededor, como el ejemplo de esas madres abandonadas por su marido que transmiten ese odio y ese rencor y ese veneno de sus ex esposos hacia sus hijos. Es importante darnos cuenta que somos nosotros los que nos estamos haciendo cada vez más daño y dañamos a las demás personas. Por otra parte, el error más grande es pensar que por sentirnos heridos estamos eximidos de perdonar. Pero debemos darnos cuenta que cuando nos sentimos más heridos es cuando más necesitamos del perdón, porque un corazón lleno de odio y de rencor no tiene capacidad para amar. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 37 al 38, el Señor nos dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán remedidos ustedes. Una vez más el Señor nos dice: tú pones la medida de tu propio perdón. ¿Cómo? En la medida en que perdonas a los demás. Por eso nosotros debemos de desarrollar esa capacidad de poder perdonar todos esos errores, todos esos daños que nos han causado las personas que muchas veces son las que más queremos. Y por eso es indispensable para el cristiano poner en práctica el perdón en la familia, porque es en la familia donde a diario debemos perdonar al esposo, a diario debemos perdonar a la esposa, a diario debemos perdonar a los hijos, a los amigos, a los familiares, a los seres queridos. Porque si no perdonamos, estamos sembrando la semilla del rencor, de donde germina el fruto del odio, que es el veneno que se va a anidar en cada uno de nuestros corazones y que nos va a ir matando poco a poco. La persona que odia es como aquella persona que se toma un vaso de veneno, ella esperando que el otro se muera. Perdonar en la familia requiere y precisa la ayuda de nuestro Señor, porque es más fácil, oiga bien, es más fácil perdonar a un desconocido que a algún familiar o a un ser querido. La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13, nos dice: sopórtense y perdónense unos a otros, si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque el Señor no nos perdona porque lo merecemos, no, el Señor nos perdona porque Él es bueno, el Señor nos perdona porque Él es misericordioso, el Señor nos perdona porque en su corazón está el perdonarnos, y lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros, sus hijos, en esa misma medida, tratar de perdonar, tratar de seguir adelante en nuestra vida. Otra forma de perdón que es muy importante para la familia cristiana es el perdón en el matrimonio. Madre Teresa de Calcuta aconsejaba hacia los matrimonios diciéndole: oren y perdónense, porque sin el perdón a diario el matrimonio se convierte en una sucursal del infierno. Nosotros debemos de aprender a reconocer nuestros errores y nuestras debilidades, y sobre todo aprender a pedir perdón con humildad, a pedir perdón con toda la humildad del mundo.
Miren, miles de parejas comparten la misma casa. Miles de parejas comparten la misma cama, pero viven distanciados por miles de pequeños resentimientos. La atención a los hijos, el cuidado de la ropa, los tratos sucios, la limpieza de la casa, el programa de televisión, etc. ¿Cuántas cositas tan pequeñas nos distancian? Aunque durmamos en la misma cama, aunque vivamos en la misma casa, no nos perdonamos y estamos llenos de rencor y de odio. ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa echar fuera de nuestra barquita cada piedra que nos lanzan los demás para hacernos daño, para que esa barquita nuestra no se hunda. Cuando nosotros vamos por la vida, que representa ese mar, montados en nuestra barquita, que representa nuestra vida misma, y alguien nos ofende y nos tira esa piedra de la ofensa, no podemos ir guardando esa piedrita en la barca, porque cada piedrita que vamos acumulando es más peso. Cada piedrita que vamos acumulando, más peso para que hunda nuestra barca, para que se hunda nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Tomar esa piedrita y echarla a un lado. ¿Para qué? Para seguir adelante con nuestra vida. Debemos buscar el perdón como una gracia de Dios. Si verdaderamente decimos ser cristianos y no queremos perdonar, se nos olvida que no perdonar es el peor error que se pueda cometer. Porque no perdonar es peor que cometer un crimen. ¿Cómo es eso? Sí, ya que un crimen puede ser un acto impulsivo en un momento, pero no perdonar es una decisión fría y calculada de nuestra mente y sobre todo de nuestro corazón. Nos estamos negando al perdón y a la gracia del Señor. ¿Y qué sucede cuando nos negamos al perdón? Simple y sencillamente no obtenemos el perdón de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del 23 al 25, nos dice: aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Y esta cita nos hace reflexionar, y nos hace reflexionar mucho, porque realmente, ¿quién ofende más al Señor? ¿Las personas que nos ofenden solamente a nosotros? ¿O nosotros que a diario vivimos negando al Señor con nuestros actos, con nuestros pecados? Y nosotros, que somos seres humanos, pedimos el perdón a Dios de tanta falta, pero nos negamos a perdonar una falta de ese hermano que ha fallado con nosotros. Como afirmaba su santidad, el Papa Juan Pablo II, hay que vencer el odio con el amor. Aún en medio de las agonías más profundas, hay que elegir perdonar a como lo hizo Jesús,
para que el odio no mate nuestra alma. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo del 32 al 34. Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlo. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, los crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a su suerte. Palabra de Dios. Miremos este ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que aún en medio de su agonía y de su dolor, le pide a Dios Padre Celestial que perdone a esos soldados, que perdone a esas personas que lo llevaron a la cruz aún siendo inocente. Pero nosotros lo primero que decimos: este sí sabe lo que hace, por eso no lo perdono. Y se nos olvida que también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 46 al 48, el Señor nos dice: si ustedes aman solamente a quienes nos aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios. Así es que nosotros no tenemos excusa para no perdonar. Al contrario, el perdón en la vida del cristiano se convierte en una necesidad, y en una necesidad de salvación, porque al perdonar yo, Dios me perdona a mí. Que quede claro algo, hermano: no son las circunstancias exteriores de la vida, sino las actitudes interiores las que deciden si somos felices o no. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 7 nos dice: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Así es que la llave del perdón está en nuestras manos. Está claro que no somos perfectos, pero no podemos vivir presos de un pasado doloroso. Recordemos la frase del poeta Rabindranath Tagore, que nos dice: ni siquiera todas las furias de tu corazón pueden hacer que lo que ya sucedió no hubiera sucedido. Lo pasado ya pasó, y nuestra actitud debe de ser de perdón como verdadero cristiano. Hermanos, el que conoce a Dios es capaz de perdonar. Solo el que no conoce a Dios no puede perdonar. Por eso hoy te digo: no seas tu propio verdugo, reviviendo a diario un pasado doloroso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente, ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Palabra de Dios. Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro verdadero testimonio de cristiano: la reconciliación y el perdón. Terminamos la reflexión del día de hoy con una parábola que lleva por título La mirada del amor. Cuenta la historia de que el rey estaba enamorado de Sabrina, una mujer de baja condición a la que el rey había hecho su última esposa. Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar que la madre de Sabrina estaba enferma. Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey, falta que era pagada con la cabeza, Sabrina subió al carruaje y corrió junto a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación. «¿No es maravillosa?», dijo el rey. «Esto es verdaderamente amor filial. No le importó su vida para cuidar a su madre. Es maravillosa». Cierto día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey. La princesa lo saludó y luego le dio un mordisco al último durazno que quedaba en la canasta. «Parecen ricos», dijo el rey. «Lo son», dijo la princesa, y alargando la mano le cedió a su amado
el último durazno. «¿Cuánto me ama?», comentó después el rey. «Renunció a su propio placer para darme el último durazno de la canasta. ¿No es fantástica?». Pasaron algunos años y vaya a saber por qué el amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey. Sentado con su amigo más confidente, le dijo: «Sabrina nunca se portó como una reina. ¿Acaso no desafió mi investidura usando mi carruaje? Es más, recuerdo que un día me dio a comer una fruta mordida». ¿Cómo cambian las cosas cuando no se ven con la mirada del amor? Oremos. Padre Santo, en este día nos ponemos una vez más en tu divina presencia pidiendo tu bendición para nuestros hogares y familias. Señor, haz que nazca en nosotros ese don del perdón, que podamos, Señor, dar testimonio de reconciliación con cada uno de nuestros hermanos, especialmente con aquellos que nos han fallado, que nos han dañado, que han herido nuestro corazón. Nos ponemos en tus santas manos y te pedimos, Señor, que así como tú ya los perdonaste, así nos ayudes a perdonarlos a diario. Todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo.